Queridos hermanos, hermanas, entramos de lleno en la segunda semana de Adviento. Tiempo de Adviento, tiempo de espera. Una espera hacia la venida del Señor. Esperamos a nuestro Salvador. Y la Iglesia nos invita a que lo hagamos de una manera vigilante y confiada. Vigilantes porque no sabemos el momento en que llegue nuestro Señor, y confiada porque tengamos la certeza de que Él vendrá a restaurarnos, Él viene a salvarnos. Y así, mientras salimos al encuentro del Señor, nos llenamos de una luz que brilla entre nosotros. Yo veía las vestiduras litúrgicas que usamos los sacerdotes el 6, el 8 de diciembre, de un color azul, así como si el morado, por el resplandor de la luz de la Santísima Virgen María, bajara su tono a un color azulado. Así es como mientras nos preparamos en el Adviento para salir al encuentro del Señor, miramos a María, la Madre que brilla en medio de nosotros como signo de esperanza. Una Madre que nos llena de esperanza segura y de consuelo para nosotros, el pueblo que peregrina en esta tierra. El día de ayer le decía a los niños de catecismo, si les preguntan en casa de qué se trató la misa del segundo domingo del tiempo de Adviento, respondan los tres protagonistas del Adviento: Isaías, Juan Bautista y María Santísima. Verdaderamente María es protagonista del Adviento porque en ella llegan a plenitud las promesas del profeta que nos las viene a hacer presentes en el tiempo y en la historia Juan Bautista, en quien entra la palabra de Dios y la proclama en el desierto. Es en María donde llegan a plenitud las promesas del Señor. Sin embargo, no podemos decir que el Adviento sea un tiempo de María, porque entonces ¿dónde dejaríamos a Juan Bautista y dónde dejaríamos a Isaías? Más bien debemos de afirmar que el Adviento es un tiempo de Dios, el tiempo de la Iglesia que se prepara para recibir a su Señor. Y muchos son los clérigos y estudiosos que nos dicen, la Iglesia debe de estar en una constante actitud de Adviento, porque hablar de Adviento es hablar de la venida del Señor. Y no sabemos ni el día de la hora en que vaya, ni la hora en que vaya a venir nuestro Señor. Y por eso debemos estar vigilantes. Y por eso debemos de estar en oración, preparándonos para cuando llegue nuestro Señor. Por eso nosotros en este tiempo inicial del año litúrgico debemos de fortalecer esa actitud de Adviento que nos dure a lo largo de todo el año. Tiempo de Adviento, tiempo de esperar a Dios que llega a la historia. Llegó a la historia hace 2000 años, llegará a la historia al final de los tiempos y llega a mi historia personal a cada momento. Por eso lo he dicho y lo repito, la Virgen María
en su inmaculada concepción. No es un paréntesis en la vivencia del Adviento. Les pongo un ejemplo: San José en la Cuaresma. Celebramos a San José el 19 de marzo, en plena Cuaresma. Y ahí sí, para que vean, hacemos un paréntesis para resaltar la presencia del Padre de nuestro Señor. Pero en este caso, al celebrar la Inmaculada, no hacemos un paréntesis en el Adviento, porque en verdad la Inmaculada es parte esencial de nuestra vivencia del Adviento. La Inmaculada no nos corta el ritmo del Adviento, sino al contrario, lo enaltece, porque hablar de Adviento es hablar de la Inmaculada Concepción, donde nosotros podemos observar cómo una mujer se dispone a cooperar en el misterio de la redención, totalmente unida a la obra salvífica de su Hijo. Claro, por eso la Iglesia la admira, la Iglesia la ensalza, y nosotros la admiramos como el fruto más excelso de la redención. Y la contemplamos gozosamente mientras esperamos la venida de nuestro Señor, como la imagen más pura que Dios puede poner delante de nuestros ojos. Ayer que estaban colocándole ese lienzo azul, yo le hice una fotografía y yo decía: ¿por qué veremos tan hermosa a María? ¿Por qué será? Y yo respondo, al menos yo creo que porque está tan llena de gracia, está tan llena de la presencia de Dios. Claro, nosotros normalmente vemos a un Dios clavado en la cruz que está derramando hasta la última gota de su sangre. Pero si pudiéramos mirar la gracia que vierte de la potencia de Dios, la gracia que recibimos cuando nos acercamos a los sacramentos, la gracia de la que fue llenada la quejaritomene. Ojalá y nos aprendiéramos. Ayer en el coro de las 12 cantaban Kyrie eleison, Christi eleison, y nos lo aprendimos, ¿no? Palabras griegas. Kyrie eleison, Christi eleison. Pues ojalá también nos aprendiéramos la palabra griega del saludo del ángel, Jaire quejaritomene. Alégrate, la llena, rebosante de gracia. Qué hermoso nombre le puso nuestro Señor a la Santísima Virgen, la quejaritomene, la que desparrama la gracia de la que sigue siendo llenada de nuestro Señor. Por eso la Iglesia la contempla, la admira, purifica su mirada, purifica su entendimiento, purifica su memoria. Por eso es bueno que nos detengamos en estos días a celebrarla, pidiéndole a Dios nuestro Señor que por medio de la contemplación de esta bella imagen purifique nuestro corazón. Que sea María Inmaculada quien nos ayude a purificarnos de todo aquello que haga falta para poder recibir con los brazos abiertos a nuestro Señor que viene. Porque parte fundamental de nuestra teología católica es el pecado original. Las lecturas que acabamos de escuchar nos dejan un sabor de boca de que nos repite constantemente: levántate, Jerusalén, ánimo a los de corazón apocado, porque el Señor viene a salvarnos.
Claro, para los que no son creyentes dirán, pues, ¿a mí de qué me tiene que salvar su Dios? Pues lo primero que podemos decir es del pecado original, porque todos nacemos lastimados, todos nacemos heridos por el pecado original. Y sin embargo, al ver a la Virgen Inmaculada, nosotros afirmamos con la Iglesia que ella es el único ser en la tierra que cuando fue concebido en el vientre de su madre no conoció ese daño del pecado original. No fue fácil definirlo para la Iglesia. Esa disputa generó muchas discusiones y se dice que para distinguir a los que eran inmaculistas, franciscanos, que sí creían en la Inmaculada Concepción, de los que no creían, dominicos, en la Inmaculada Concepción, brotó este hermoso saludo: Ave María Purísima. Y cómo contesta quien sí cree en el dogma de la Inmaculada Concepción: sin pecado, concebida. Porque luego hay gente que dice sin pecado concebido, refiriéndose al pecado. No, es sin pecado concebida, refiriéndose a María. Yo cuando estoy en el confesionario, en el seminario ni me enseñaron. Y yo antes no la usaba. Y yo aprendí a usarla porque te das cuenta del penitente que tienes enfrente. Cuando tú le dices Ave María Purísima, hay algunos que te dicen ¿qué? Ahí que te das cuenta. Pues que hay que trabajarle más con la personita que tienes enfrente. Se dice también que cuando los españoles entraron en tierras de América, cuando tocaban las puertas, pues para distinguir si en esa casa vivían civilizados o vivían indígenas nativos que no conocían el Evangelio, tocaban con ese saludo, Ave María Purísima. Si te contestaban sin pecado concebida, es que eran cristianos, es que eran de los nuestros. Y se dice que, bueno, yo lo palpé en la realidad, llegó a ser un saludo nacional en España. El encontrarte a la gente por la calle o el llegar a una reunión y decir Ave María Purísima, y todos contestaban sin pecado concebir, son de los nuestros. De hecho, los sacerdotes utilizamos la vestidura azul el día de la Inmaculada por un privilegio que el Papa le hizo a España. Y al hacérselo a España, se lo hizo también a todos aquellos lugares donde España había llevado el Evangelio. Por eso a mí no me checa que haya sacerdotes que digan, no, los españoles nos vinieron a destruir nuestras riquezas indígenas. Pero el día de la Inmaculada visten de azul. No entiendo. Yo agradezco que me hayan traído esta riqueza de la gracia de Dios reflejada en esta bella imagen de la Virgen Inmaculada. Por eso es muy importante también para los franciscanos, porque gracias a los franciscanos el Papa en 1854 proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción para zanjar esa discusión y para darle la razón a los franciscanos. María fue concebida desde el primer instante sin mancha del pecado original. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra lectura de hoy? Jesús sana a un paralítico. Jesús
es el que tiene el poder de darnos la sanación. Jesús es el único que tiene el poder de derramar sobre nosotros la gracia de Dios. Si es capaz de sanar el alma, ¿no crees acaso que también es capaz de sanar el cuerpo? ¿Qué dices? ¿Que sí o que no? No los oigo. Pues ahí les va otra más bonita. Si crees que es capaz de llenar a la Virgen de gracia, ¿no crees que sea capaz de llenarte a ti de su gracia? Y la gracia que Dios derramó sobre la Virgen es la misma gracia que derrama sobre de ti cuando recibes los sacramentos, ¿sí o no? ¿O que en Dios hay una gracia chiquita, una gracia mediana y una gracia grandota? Tiene sus botecitos, ¿no? Este botecito grande para la Virgen, este botecito chiquito para Juanito. La gracia de Dios es la misma. Y esa gracia de la que fue llenada la Virgen María es la que Dios nos ofrece en la vida de la iglesia. Es la que Dios nos ofrece cuando recibimos los sacramentos. ¿Crees tú eso? Porque luego podemos nosotros ser como los fariseos y los escribas que están viendo cómo Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué es lo que dicen estos hombres incrédulos? Ja, 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 ja. ¿Cómo se atreve a perdonar los pecados si solo Dios puede perdonar los pecados? ¿Acaso no crees que Jesucristo es Dios? Y si Jesucristo es Dios, ¿no tiene poder para perdonar los pecados? Y si Jesucristo es Dios y Dios llenó de gracia a la Virgen, ¿no crees tú que Dios también a ti te puede llenar de gracia? ¿O le diremos como los escribas y fariseos a Jesús: ja, 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 ¿a poco yo puedo revestirme de la gracia de la que revestiste a la Virgen? Ni que fueras Dios. ¿Confiamos o no confiamos en el poder de Dios? ¿Confiamos o no confiamos que Él es capaz de derramar su gracia, en primer lugar y por privilegio a la Virgen, pero por su acto de salvación en la cruz para toda la humanidad? Nosotros, a diferencia de la Virgen, nosotros sí nacimos con pecado original. Esto marca en nosotros una tendencia. Por eso luego dice San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Así dice San Pablo. Porque es el daño que produjo en nosotros haber nacido con el pecado original. En María no hay ese daño, ahí está la clave. Por eso tanto se peleaban franciscanos y dominicos, porque los franciscanos decían: en María no hay ese daño de pecado, por eso ella no tiene la tendencia que tenemos nosotros para caer en pecado una vez que estabas en gracia. Y verdad que luego nos ponemos en comunión y en gracia de Dios y caemos y nos volvemos a acercar a los sacramentos y caemos por la debilidad que ocasionó en nosotros el pecado original. Y es por eso que Jesús instituyó los sacramentos, consciente de nuestra naturaleza caída. Nos podemos acercar a los sacramentos las veces que sean necesarios para nuevamente pedirle al médico de cuerpos y almas que sane lo más profundo de nuestro ser. La sanación que Jesús nos da es inmediata y total. Así como le dijo al hombre de la camilla: anda pues, levántate, toma tu camilla y vete. Así de rápido. Como el sacerdote te dice: por la gracia de la confesión tus pecados son perdonados, puedes ir en paz. Y hay quien se me queda viendo como: ¿y qué? ¿Así de rápido? ¿Y ya está? ¿Crees o no crees en el poder salvador de Jesucristo? Por eso es hermoso contemplar la figura de la Inmaculada Concepción. En la casa de Simón, Jesús enseñaba.
y salía de él una fuerza interior, una fuerza para sanar. En la casa de Simón, Jesús hacía el prodigio de derramar su gracia sobre el paralítico. Un último apunte. Nosotros como servidores, me dirijo ahora a los servidores. Qué hermoso es sentir la mirada de Jesús cuando ve a esos amigos del paralítico que quieren entrar por el techo. Y nuestro Señor resalta la fe que ellos tienen. Si nosotros queremos ser servidores de Dios, pues busquemos que también Jesús nos vea a nosotros con esa misma mirada que vio a los que llevaban al paralítico. Una mirada de fe, una mirada de confianza, sabiendo que solo en Jesucristo nosotros encontramos ese poder que emana de Dios y que lo queremos no solamente para nosotros, que eso está muy bien, sino que como servidores nosotros debemos de aspirar a que el bien que Dios derrama sobre de mí, como lo hizo la Santísima Virgen María, la gracia que Dios derramó sobre de ella, no se la queda de manera egoísta para ella solita. ¿Qué hizo María con esa gracia que Dios derramó en ella? La sigue compartiendo hasta nuestros días. Nos vino a visitar en el cerro del Tepeyac, nos visita aquí en el cerro del Chiquihuite, nos visita en el cerro del Monte Carmelo y en todos los lugares que ustedes se imaginen. La Virgen viene a compartir esa gracia que Dios derrama sobre ella. Pues que así sea también entre nuestros servidores. Si nosotros somos conscientes de que la gracia se derrama de Cristo Jesús, acerquemos a los necesitados. Acerquemos a los necesitados para que también Jesús los sane. Pero viene un problema que a veces cuando acercamos a un necesitado quisiéramos que nos recibieran con caravana. Y lo digo yo como servidor. Pero normalmente cuando nos atrevemos a servir a Dios y queremos acercar a alguien en la fe, tenemos que atravesar muchos senderos muy tortuosos, como los amigos del paralítico. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, ¿ustedes creen que les hicieron caso? ¿Ustedes creen que dijeron, mira, traen un enfermo, ábranles paso? Ni caso les hicieron. Así nos pasa a los servidores. Pero cuando ven el prodigio de Dios, ábranle paso porque allí viene el hombre de Dios. ¿Cierto o falso? Y con esto cerramos nuestra meditación de Adviento. Si nos preparamos para recibir a Dios que viene, le tenemos que hacer pasillo cuando entra o cuando ya se va. Tenemos que estar atentos para que cuando venga ese signo de Dios, para cuando venga ese hombre de Dios, cuando venga esa luz de Dios, nosotros le abramos y lo dejemos entrar. No como los incrédulos fariseos, no, hasta que no vieron que le dijo, levántate y toma tu camilla. Hasta entonces creyeron, pero ya se iba. Y ya Jesús no hizo prodigios en ellos por su falta de fe. Es parte de nuestra preparación en el Adviento. Si nosotros vemos que tenemos nuestra parroquia consagrada a la Virgen María y que de la Virgen María derrama gracia abundante, pues acerquémonos a la fuente de la gracia, acerquémonos a la fuente de la luz. La verdadera luz que nos llena de alegría nuestra Navidad es la luz de Cristo, la luz de la esperanza. Porque de nada sirve llenar tu casa de focos o llenar la presa de arbolitos llenos de focos si estamos viviendo en tiniebla y en sombra de muerte. La única luz que nos da vida y nos da esperanza viene de aquel del que brota la fuerza de la que fue recubierta nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Que así sea. Y así sea.